¿Qué tal mis panas? Un total y verdadero gusto en saludarles. Les habla León Gómez, conductor del programa Rock Interview. Y hoy viernes, en 10 de abril, damos inicio a una nueva temporada de Rock Interview, transmitiendo desde la señal digital de mentemente.net desde los tremendos espacios de Viva Cerveza. Rock Interview es un espacio diseñado para conectar y para mostrar la mejor versión de todos quienes forman parte de la escena musical en Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Rock Interview llega a ustedes por cortesía de Viva Cerveza, revolucionando e impulsando la revolución artesanal. Viva Arte Centro Cultural, un espacio que da protagonismo a la gente y a los protagonistas de la movida cultural en Ecuador. Y grafiasmusic.com, desde Miami, Estados Unidos, es distribución digital de música en plataformas digitales, y con ellos tu próximo hit está a un solo clic de distancia. Dicho todo esto, mis panas, y abriendo con nuestros respectivos auspiciantes que permiten que salgamos en cada una de estas transmisiones de Rock Interview, vamos a meternos rápidamente en la película de esta edición de hoy viernes, en 10 de abril, en un programa especial, teniendo como invitados especiales a el proyecto Shadowpad de Ecuador, y desde Alemania en su primera visita en Quito, Ecuador, en el marco del evento del Europe Latin American Tour 2026 del proyecto musical de Berlín, Alemania, Extrahuman. Ambos vienen por cortesía y una estrecha colaboración realizada con el equipo de Silent Wave, desde el cual, desde acá, desde Viva Cerveza, le enviamos nuestro agradecimiento, y también agradecemos al equipo de Ecuador Oscuro por su valiosa colaboración en las promociones respectivas de este programa especial de Rock Interview de hoy viernes, en 10 de abril, con dos invitados especiales en el marco de este interesante evento que se desarrollará el día de hoy a partir de las 7 de la noche en los espacios de Cat Cave, con la presentación especial primera visita de Quito, Ecuador, del proyecto de Alemania Extrahuman. Dicho todo esto, mis panas, vamos a comenzar inicialmente con nuestro primer invitado, quien es Gabriel Guerra. Es el líder, fundador, mente maestra de este interesante proyecto que enmarca y empaca los géneros musicales del Cold Wave, Dark Wave, Synthwave, entre otros, y que por supuesto en detalle nuestro invitado Gabriel Guerra del proyecto Shadowpad nos ofrecerá. Pero antes de darle formalmente la bienvenida a Gabriel Guerra, permítanme por favor a ustedes, a la audiencia, ofrecerles un briefing que genera el marco de este interesante proyecto del Ecuador. Y es que Shadowpad es un proyecto de Dark Wave, Cold Wave, centrado en sintetizadores y máquinas, saliendo a la luz a inicio de 2026. El proyecto explora la relación entre el silencio, el vacío y la precisión mecánica del sonido. A través de atmósferas frías, estructuras minimalistas y texturas sintéticas, Shadowpad desarrolla un lenguaje sonoro introspectivo y contenido, donde el espacio y la ausencia son tan importantes como el sonido mismo. Shadowpad se desarrolla desde una filosofía de contención sonora y precisión musical, donde cada elemento es introducido con intención y equilibrio. El proyecto construye su identidad a partir de estructuras minimalistas, secuencias repetitivas y texturas frías creadas mediante sintetizadores y máquinas. La propuesta en vivo se articula a través de patrones hipnóticos y progresiones contenidas, generando una atmósfera introspectiva donde el movimiento surge desde la concentración y la inmersión sonora. La repetición y la paciencia permiten que las composiciones evolucionen de forma gradual, manteniendo una tensión constante. Shadowpad prioriza la observación, la paciencia y el equilibrio como principios creativos, trasladando estos conceptos a una experiencia musical minimalista, oscura y deliberadamente contenida. El proyecto se ampara en vertientes musicales como el Dark Wave, Cold Wave, Minimal Synth, Post-Punk, entre otros. Y hoy viernes, 10 de abril, se estará presentando en vivo y directo el evento Extrahuman Europe Latin American Tour 2026 en los estupendos espacios de Cat Cave. Dicho todo esto, disculpen, referente al marco del briefing que genera el concepto de esta interesante propuesta musical de Ecuador, ahora sí le damos formalmente la bienvenida a nuestro invitado Gabriel Guerra, mente maestra de Shadowpad. Gabriel, un gusto tenerte con nosotros en los espacios de Rock Interview, transmitiendo a través de mentemente.net desde Viva Cerveza. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por el espacio que nos brinda aquí como Shadowpad. Estamos siempre a la orden. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es esto, Gabriel.
lograr el equilibrio. Como músico, definitivamente hay un proceso de conocimiento de la instrumentación y de muchos factores a la hora de desarrollar un proyecto de esta envergadura. ¿Cómo logra Gabriel Guerra, o cómo ha logrado generar ese equilibrio, esa paciencia, esa armonía que genera todo esto que precisamente mencionábamos en el briefing de lo que es el concepto del proyecto Shadowpad en su arquitectura sonora? ¿Cómo ha logrado Gabriel empacar todos estos detalles y elementos para generar este interesante sonido? Bueno, creo que viene del proceso de observación y del aprendizaje que se ha tenido como músico a lo largo de los años. Cuando juntas todo lo que previamente he podido hacer en otro proyecto anterior, lo que he vivido en otras escenas musicales, es cuando todo esto se une o converge en lo que ahora estoy sacando como Shadowpad. Siempre tratando de seguir ciertos lineamientos, básicamente que los protagonistas siempre sean las texturas sintetizadas creadas por las máquinas, priorizando siempre eso y dando su lugar a cada elemento, tratando de que nunca se sature, siempre se contenga y lleguemos a ese equilibrio. Esto es lo que yo propongo en Shadowpad y bueno, espero que hoy que vamos a presentarnos en Cat Cave con X-Star Human pueda el público ser partícipe y que les guste esta propuesta que sale. Y Shadowpad es un proyecto, digamos, en formato one man band, ¿no? Solista. Sí. Tú te encargas prácticamente de todo. Ofrécenos detalles, Gabriel, de cuál es tu trabajo como productor, como músico, para sacar adelante este proyecto de Shadowpad. Sí, bueno, es un proyecto solista. Estoy yo y los instrumentos, las máquinas. Básicamente, sí, yo voy a hacer desde lo que es el percusionista, pasando por lo que son los soleos, hasta las voces. Obviamente todo se hace en Shadowpad con instrumentos, máquinas, con sintetizadores. Es lo que quiero proponer con este proyecto, que sea algo más mecánico. Me encanta la precisión de los instrumentos de este estilo, de las máquinas de ritmo, de cómo tú puedes manipular una señal eléctrica con los sintetizadores, darle forma y llegar a crear estos sonidos. Entonces, bueno, prácticamente eso es toda la estructura a nivel musical. Y ahí, digamos, en la parte lírica, Gabriel, coméntanos, sí, en qué se influencia, en qué se inspira el proyecto a nivel de la lírica, qué mensaje busca aportar con la letra, porque digamos, ya básicamente tomando en cuenta los géneros musicales, ¿no? El cold wave, el minimal synth, el dark wave, que son géneros de por sí ya, digamos, extraordinariamente radicales en algunos aspectos musicales. Por ende, la letra tiene que ir consona con todo este diseño. ¿Cómo es esa estructura a nivel lírico, Gabriel? Bueno, las letras definitivamente acompañan a la música, es verdad. Representan diferentes aspectos de lo que es la persona detrás de Shadowpad. Por ejemplo, está el tema con el que inicié este proyecto, que está en redes sociales, que se llama Ambiguo. Básicamente es la representación de una parte de mi experiencia como persona, donde anteriormente se llamaba encrucijada, entonces creo que el nombre dice bastante de lo que una persona puede llegar a tener en cierto momento de su vida, en el que debe decidir hacia dónde ir, hacia dónde no ir, y pues lo que genera todo ese conflicto dentro de uno. Entonces, además de esto de las experiencias, hay bastante tema de lo que me gusta en arte como literatura, como cine, y es lo que he reflejado en las letras de Shadowpad. Magnífico, Gabriel, qué interesante desde ese punto de vista, porque vamos a encontrar entonces no solamente una arquitectura sonora perfectamente equilibrada, sino acompañada de un contenido lírico que le da sustancia a todo este proyecto de Shadowpad. Correcto. Ahora, me parece puntual, digamos, conocer en detalle de parte tuya
Y tomando en cuenta que Ecuador, en síntesis, digamos, no es todavía una vitrina amplificada de estos géneros en los cuales te desenvuelves y desarrollas tu proyecto, estos géneros musicales. ¿Qué impulsó a Gabriel a desarrollar su proyecto decantado en estas vertientes musicales, entendiendo que de pronto lo hace dentro de una escena quizás aún un poco cruda, un poco todavía no con bases sólidas, y en un país que de pronto, digamos, si ya de por sí el rock y el metal son géneros que son difíciles de posicionar, estos quizás puedan tener una mayor dificultad? Tú me corregirías incluso si me equivoco con respecto a esa apreciación, porque sería interesante también conocer desde tu punto de vista y tu experiencia cómo ha sido, digamos, el feedback que ha recibido Shadowpad con el público. Pero antes de ello, me encantaría en primera parte saber qué impulsó a Gabriel Guerra a desarrollarse dentro de estas vertientes. Sí, bueno, Shadowpad es un catalizador de muchas cosas. A lo largo de mi vida me he decantado por este tipo de música un poco más introspectiva, más oscura, se podría decir incluso un poco más depresiva. Y llegado a cierto punto, y debido a las cosas que he hecho, pues me topé con esto que se llama el Cold Wave, el Dark Wave, y pues me encantó la forma en la que los sintetizadores tienen un protagonismo en este tipo de géneros. Yo soy, por entrenamiento, soy pianista, y cuando yo era joven recuerdo que pues no le veía mucho sentido como protagonista al piano. Me parecía que la guitarra o el bajo eran un poco más interesantes en la música, pero cuando yo llego a los sintetizadores, descubro que los sintetizadores pueden hacer tantas cosas, tomar tanto o más protagonismo que elementos como la guitarra en las bandas, en el rock. Y luego de haber vivido y haber experimentado algunas convivencias con personas, específicamente en Ciudad de México, en San Petersburgo, donde estuve algunos años, y en Medellín, me di cuenta que eso, junto con lo que yo ya apreciaba y me gustaba esta música, era lo que a mí me hubiera gustado poder traer aquí a Ecuador en ese tiempo. Lastimosamente no tenía en ese momento los recursos para poder hacerlo en tiempo, estaba en otras actividades, pero siempre me quedó sonando que tal vez esto que ya está en otras escenas, ni se diga en Europa, en Berlín, como Extra Human, esto es una escena ya consolidada de década y más, pero acá no había visto yo que se haga en Ecuador todavía algo así, o al menos que se haya posicionado todavía. Entonces, con esa idea en mente, y después de haber regresado al país, tener más tiempo, decidí que era hora de poder decantarme por esto y ver qué pasaba, realizar un proyecto así. Perfecto. Y el feedback, ahora sí, Gabriel, el feedback de tu proyecto, sabemos que es reciente, pero sin embargo ya empezaste con una carta de presentación, un abreboca, como es el tema ambiguo que ya está disponible en tu canal de YouTube. Y entiendo de que de pronto, cuando el proyecto sea nuevo, hay gente que ya te conoce porque te has ganado ya un nicho, un posicionamiento con proyectos paralelos, pero la gente sabe quién es Gabriel Guerra dentro de la escena oscura. En ese aspecto, ¿cómo ha sido el feedback y la interacción con el público en función de tus propuestas musicales? Bueno, creo que Shadowpad como principio, como tú mencionabas, es la paciencia y la observación. Entonces, la verdad, la interacción es todavía limitada por ser el inicio del proyecto. Y yo también como persona no soy una persona que está mucho tiempo interactuando o empujando mi proyecto a que sea escuchado. Creo que las personas que deban llegar son las que llegarán, las que escuchen y les gusten serán las que sean, las que deban ser. Y pues en ese sentido hay ciertos comentarios habidos en las cercanas en la escena que me han dicho que pues estamos yendo por buen camino, que estamos sonando bien, y fuera de eso, que es muy importante, lo más importante creo que es que como músico te sientas satisfecho con lo que estás haciendo, que te guste a ti primero y que tú seas fanático de tu proyecto para que eso se refleje en el público y que ellos también puedan sentir eso.
Magnífico. Y hablando de ese reflejo con el público, entrando ahora sí en materia con respecto al evento que se tiene estimado hoy desarrollarse en los espacios de Cat Cave, en la presentación de Extra Human, y vas a estar tú precisamente compartiendo esa tarima. ¿Qué tiene preparado Shadowpad para reflejarle al público todo ese concepto que amalgama tu proyecto? Bueno, lo que sí puedo asegurar es que el proyecto va a ser algo muy atmosférico. Vamos a tratar de que la audiencia se conecte desde un inicio con el sentimiento que produce los temas de Shadowpad. Tenemos también algo más movido, pero mayoritariamente lo que nosotros proponemos, lo que yo propongo, cuando hablo de nosotros creo que hablo con mis instrumentos, nosotros. Lo que nosotros proponemos es algo más atmosférico, algo que la gente, pues si no va a bailar como loco porque después lo harán en Extra Human, pues sí van a conectarse, yo creo, con nuestro sentimiento y con lo que estamos haciendo. Sí, este es el punto de partida a nivel de presentaciones en vivo, la primera vez. Creo que el proyecto desde que ha salido ha comenzado a ganar su impulso. La verdad no tenía yo pensado participar en vivo tan repentinamente. El proyecto sale en enero a la luz. Sin embargo, bueno, el proyecto ya tiene un año de planeación, de proceso de trabajo creativo, composición. Sin embargo, lo que sí es verdad es que sale en enero. De ahí tenemos otra presentación ya para julio confirmada, otra en mayo. Entonces sí, poco a poco está ganando impulso. Vamos a seguir presentándonos donde nos den el espacio, donde podamos mostrar lo que tenemos aquí en Shadowpad. Y pues próximamente presentaciones, tal vez ya la grabación de un single o un EP, y de aquí lo que venga. Bueno, y animemos a nuestra audiencia y a los amantes de estas vertientes oscuras, estas vertientes musicales, que desde ya les reitero también, soy testigo presencial de que los proyectos que se gestan dentro de la escena oscura ecuatoriana son dignos de apreciar, bueno, desde el minuto 1 hasta los créditos. Y en ese aspecto, Gabriel, ¿dónde puede encontrar ya la gente tus redes sociales, digamos, este material nuevo que ya estás, empiezas a mostrar de forma, digamos, bajo perfil, pero con ese ímpetu que ya identifica el concepto de Shadowpad, que es el tema titulado en vivo? ¿Dónde consigue la gente en plataformas digitales y redes sociales a Shadowpad? Bueno, nosotros estamos en Instagram, el link está en la bio de Instagram, está como @shdwpath, básicamente shdwpath. Igual con el mismo nombre nos encuentran también en SoundCloud y en YouTube. Estamos ahí en esas tres redes y bueno, ahí podrán encontrar el material, la maqueta que tenemos hecha en SoundCloud y en todas estas redes con el visualizer que está en YouTube. Y coméntanos un poco ya para ir cerrando esta primera parte de Rock Interview, Gabriel, pero no quiero despedirme de ti sin que nos comentes, nos ofrezcas dos puntos interesantes. Primero, Ambiguo, ¿cómo fue el desarrollo de este primer material? ¿De qué trata el tema? Coméntanos un poco la génesis y la historia de este tema interesante que de por sí, digamos, puedo aprovechar para dar mi punto de vista al respecto y me parece que es un tema exquisito. Pues este fue el primer tema que compuse. Inicialmente se llamaba, como te comenté, se llamaba Encrucijada. Tenía una letra un poco más extensa y la música, pues ahí estoy experimentando con los primeros presets de mis sintetizadores, tratando de expresar lo que ya tenía en la letra a través de la música. Creo que la letra es muy expresiva y muy clara también respecto a lo que el tema trata de transmitir, y con la música creo que lo que quiero hacer es un poco de tensión y de carga emocional del tema. Perfecto. Magnífico. Bueno, Gabriel, importantísimo, eres protagonista de este evento de hoy, 10 de abril, en los espacios de Cat Cave. Un mensaje de Shadowpad
al público para que se anime a asistir a este evento de hoy, viernes 10 de abril, en los espacios de CatCat con la presentación tuya. Tenemos también entendido que va a estar participando Danny Skelet como DJ y por supuesto el plato principal de este evento, que es la presentación del proyecto musical de Alemania Extra Human. Un mensaje que le quieras ofrecer a ese público que todavía esté dudando de ir. Bueno, primeramente invitarles hoy a las 8 a apertura de puertas allá en CatCat. Sinceramente, lo que les diría es que aprovechen que están llegando este tipo de proyectos, es muy poco común, así que como escena y pequeña escena que somos, lo bueno, lo que podemos hacer en este tipo de casos es apoyar, difundir, asistir y pues siempre estar abiertos como escena a escuchar nuevos sonidos, a escuchar nuevos proyectos, a que nos conduzcan emocionalmente y musicalmente como ellos bien puedan. Entonces, invitados hoy desde las 8, nosotros abriremos el show Shadow Path y pues sí, como plato fuerte estará Extra Human y luego Danny Skelet como DJ para continuar la fiesta. Chévere, Gabriel, muy agradecido por tu increíble disposición para participar con nosotros en este programa especial que va en colaboración del equipo de Silent Wave, el programa radial que rinde tributo a la escena oscura del Ecuador, Latinoamérica y el mundo, y que también lo puedes escuchar todos los martes a través de la señal digital de mentemente.net, y a ellos agradecemos el que podamos haberte tenido acá con nosotros en esta edición de Rock Interview.